Folclornet, del estudio del folclore a su vivencia. Ponencia Historiografía de la danza en Colombia. Maestro Raúl Parra Gaitán. El maestro Raúl inicia su ponencia enunciando que la historiografía de la danza es una historia cultural de la danza y que va a referirse al periodo comprendido entre 1930 y 1950 y es el resultado de un proceso riguroso de investigación que ha emprendido pese a que la evidencia escasea, los archivos dispersos sin referencia obligan metodologías interpretativas más dispendiosas. Desde este punto de vista, hacer historiografía de la danza es narrar la memoria de los intercambios entre los distintos grupos humanos y describir los contextos en medio de los cuales se realizan estos intercambios. Para nuestro caso particular, entender el fenómeno dancístico colombiano es un asunto de urgencia, debido a que muchos de los pioneros empiezan a desaparecer y su legado inmaterial aún no ha sido recogido ni mucho menos estudiado. Así, destaca aspectos referentes al contexto del folclore. Retoma la definición del maestro Guillermo Abadía, quien declara que un hecho para ser considerado como folclore, abro comillas, debe cumplir con 5 características: lo tradicional, popular, típico, empírico y vivo, cierro comillas. Esta definición dejaría por fuera las danzas folclóricas que se preparan para la escena, porque al menos la característica empírica haría falta. En efecto, el lenguaje escénico en danza folclórica es creado, en la mayoría de los casos, con base en tradiciones populares. Pero en cuanto a lo típico, es decir, respecto a la reproducción de características o si es particular de una región, depende de la propuesta creativa. Algunas agrupaciones buscan reproducirlo lo más fielmente posible. Sin embargo, en lo específicamente escénico actual, importa la repetición y sumisión a algunas imposiciones formales. La discusión puede ser larga y rica, pero en el momento no pretende aclarar ni profundizar en este tema. De lo anteriormente mencionado, resalta al maestro Jacinto Jaramillo, que hacia 1938 crea, entre otras, su versión de la guabina chiquinquereña, lo cual generó un movimiento en la que las danzas tradicionales se convierten en fuente de inspiración para el posicionamiento de la danza escénica. Por medio de la folclorización se transita hacia la creación de una idea superior que ensambla a toda la nación por encima de sus segmentaciones internas y la distingue al resto, apoyándose en el carácter distintivo y primigenio de su pueblo, concebido este último como una esencia inmutable. Las expresiones que se instituyen en la categoría de folclore no pueden mirarse como un reflejo de los procesos sociales y políticos de élites ilustradas, sino más bien como el elemento con el cual la identidad regional, nacional y continental tomó forma concreta gracias a la producción artística. Aquí hay una cuestión de fondo. El folclorista ahora persigue y propone un modelo de comprensión o interpretación de la realidad enormemente cercano a nuestra propia experiencia. El folclore, que como apunta Dundes, ha sido creado, transmitido y degustado desde mucho antes que quien pretende analizarlo apareciera en la escena. Es como una clase de etnografía autobiográfica y también un espejo de cultura de la propia cultura. En este sentido, enfatiza el maestro que se requiere un estudio pormenorizado de la memoria y su construcción histórica, pero sobre todo
del reconocimiento de nuestros creadores y maestros, quienes han fundamentado lo que conocemos hoy como nuestra danza colombiana. Finalmente, las historias de la danza en Colombia se han ido escribiendo poco a poco. Lo tradicional y lo contemporáneo es como un pensamiento creativo que ayuda a la construcción social. Es de aclarar que la historia de la danza en mayúscula es una construcción comunitaria y como trabajo inicial es apenas un esbozo que difícilmente puede concluir. Igualmente, y de forma atrevida, se puede decir que la danza escénica colombiana es el resultado de una hibridación formal, conceptual, técnico-corporal y, por qué no, cultural, que requiere de un estudio pormenorizado. Emprender la documentación, relato, escritura y análisis de esa historia, comprendiendo la totalidad del siglo XX desde la danza escénica, llámese folclore, ballet y moderno contemporáneo, es una investigación titánica, por no decir sobrehumana. La deuda está saldada y en Colombia contamos ahora con un mega relato de la historia de la danza. Por supuesto, esto nos invita a continuar el ejemplo de Raúl Parra para indagar y traer a la luz los múltiples relatos de las historias de la danza en Colombia.